Bueno, ante todo, buenos días. Vamos a revisar el día de hoy el cambio del modelo de control de lo que es el proceso de adquisiciones de bienes y servicios, ¿correcto? Y vamos a explicar las restricciones que estamos liberando con esta versión. Obviamente son opcionales. Aquellos que no estén preparados por temas de cómo han hecho la formulación, ¿cómo se llama? No lo van a poder aplicar, pero aquellos que, y son la mayoría, que ya tienen un presupuesto bastante maduro, creo que sería una opción interesante para mejorar el control a la interna de la empresa. Prestamos atención al tema y el alcance del día de hoy es básicamente compras y presupuestos. Ok, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es el siguiente, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, los siguientes datos: un código presupuestal, ¿correcto? Un código presupuestal, que es lo que ustedes agregan básicamente en su formulación. Tenemos eventualmente un código de inversión dependiendo si es obra, una descripción, vamos a colocarle, ¿correcto? Tenemos una cuenta contable, ¿correcto? Y tenemos una programación, enero y así sucesivamente, ¿no? Punto, 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 ¿correcto? Hasta diciembre, ¿no? Y si eso lo llevamos a un dato puntual, podemos colocar acá 01.01.02.02.01. Esto sería el plan operativo de mantenimiento de válvulas. Dentro de válvulas, por ejemplo, puede ser esa actividad, válvulas. Y sobre esta base, el presupuesto lo han construido de esta forma, ¿no? Colocan la cuenta, que necesitamos la cuenta, por ejemplo, 60 601 32, que son desinfectantes, necesitamos un servicio, por ejemplo, de mantenimiento, por ejemplo, dos cuentas contables y aquí les colocamos el monto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 1.200 programado, aquí tenemos 5.000 programados y aquí tenemos otros 5.000 programados y otros 6.000 programados. ¿Correcto? Eso es lo que pasa al día de hoy, ¿no es cierto? La mayoría ya lo tiene este proceso muy maduro, lo controlamos a nivel de cifras y de recurso, en este caso cuenta contable, ¿no es cierto? Nuestro recurso viene a ser la cuenta contable y lo controlamos de alguna u otra financieramente. Ese es un poco el esquema de trabajo actual, ¿no? Que es un esquema que ya lo tenemos totalmente manejado, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que no hay ningún problema. Pero sucede algo. Hemos analizado en coordinación con nuestro aliado estratégico, que es Semapach, que, por ejemplo, OTAS plantea también un escenario muy interesante, ¿no? Decir, ok, ya lo tengo controlado a este nivel. Yo lo tengo controlado a este nivel, ¿no? Lo tengo controlado a este nivel, ¿no? A nivel financiero, perfecto. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera saber, por ejemplo, si para este mantenimiento yo voy a requerir 1.1, por ejemplo, un B01.002.003 alicates? Voy a requerir un B.001.003.002.004 abrazaderas, ¿no? Abrazaderas. ¿No? Voy a requerir un 3, uno más, un B01.002.0, bueno, 003.0005 grasa. Y voy a requerir un 4, por ejemplo, S01.02. Perdón, 002, 02.0006. Voy a requerir un servicio de locadores, servicio de terceros. Entonces, estamos hablando de que si analizamos algunas cosas, ahorita, en este momento, este proceso ya está hiper maduro, lo tienen ustedes controlado.
Pero lo que no tienen controlado hasta ahora es este segundo nivel, que es el nivel más analítico. Por ejemplo, yo acá, cantidad, voy a requerir 100 alicates, voy a requerir 50 abrazaderas, voy a requerir 2 kilos de grasa, 2 litros de grasa, y voy a requerir un servicio prestado o 3 servicios prestados por terceros. O sea, ¿correcto? Voy a requerir 3 servicios prestados por terceros. Entonces ya no solamente vamos a controlar el valor financiero, sino vamos a controlar qué cosa. Vamos a certificar dos cosas, o entre comillas, certificar, ¿no? Vamos a controlar, vamos a controlar las unidades físicas que se van a atender, ¿correcto? Es decir, si el área de logística quiere por A o B motivo, dice 101, no pasa, por más que haya dinero. Si logística quiere contratar 4 servicios, no pasa, por más que haya dinero. ¿Por qué? Porque hay doble control. El control, correcto, financiero, pero este control financiero pasa a un segundo nivel, porque el control que prima es el control de unidades físicas, ¿correcto? El control de unidades físicas, ¿no? Ese control es el que ahora va a primar. Vamos a invertir el tema. Ahora todo lo que prima es hay o no hay dinero. Pero ahora, en este nuevo modelo, lo que prima es el control de unidades físicas, ¿correcto? Entonces, este es el nuevo modelo que tienen que tenerlo en cuenta. Ahora, yo les voy a hacer una explicación de cómo debe estar bien configurado el sistema de planeamiento, ojo, de planeamiento, para poder implementar este modelo y qué requisitos se necesita del área de logística, ¿no? Entonces, este control es un poco el fondo de esta reunión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? O sea, pasamos a tener un primer nivel de control a nivel de cantidades, ¿correcto? Y luego pasamos al siguiente criterio, que es el criterio de monetario. Monetario. Entonces, vamos a entender cómo funciona este tema y cómo lo tenemos que arreglar. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hasta acá? ¿Preguntas? Siéntase con absoluta libertad. Correcto. ¿Qué pasa acá? Eh, Cuando no tenemos liquidez, correcto, lo que hace planeamiento. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? He visto un micrófono que creo que está abierto. Una pregunta antes de continuar. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, ok, continuamos. Listo. Entonces, aquí pasa lo siguiente. En el escenario actual, cuando no hay liquidez, ¿qué hace planeamiento? Cuando no hay liquidez o presupuesto, ¿qué hace planeamiento? Planeamiento habilita. Esa es la tarea del día a día, ¿no es cierto? Lo que hace planeamiento, eso hace transferencias entre actividades, o hace reprogramaciones, o hace reformulaciones. Entonces, planeamiento habilita. ¿Qué pasa cuando no hay stock físico? Planeamiento no maneja el inventario. Aquí entra un nuevo actor. Si implementan este modelo, cuando no hay stock físico, implica la modificación del plan anual de adquisición. ¿Correcto? Y esto normalmente creo que se hace con resolución. ¿No? No resolución y lo hace y lo ejecuta, lo ejecuta logística. ¿Correcto? Entonces, estas modificaciones, si es que lo ponen en operación, ¿correcto? Tienen que ir previendo. Vuelvo a repetir, actualmente cuando no tenemos dinero, no hay liquidez para certificar, simplemente se hace un informe y lo que veo es que las áreas de planeamiento hacen una modificación presupuestal. Llámese una transferencia, llámese una reprogramación o llámese una reformulación en el caso más extremo. Y continúa la transacción. Pero si implementamos este nivel de control en el cual se establecen las metas,
¿correcto? Las metas en el sentido de unidades físicas programadas para adquirir. Ya no ya esta etapa que está acá, que la estoy colocándola en celeste, ¿correcto? En celeste. Esta etapa no pasa a ser la etapa principal, sino se tiene que pedir una modificación del plan anual de adquisiciones antes de que logística eventualmente evalúe si hay o no hay dinero, ¿correcto? Para la compra del bien o servicio. Y esta modificación del plan de adquisiciones normalmente requiere una resolución y esta modificación la va a ejecutar logística tal cual lo vamos a explicar en unos minutos. ¿Correcto? Entonces, aquí, por favor, está el fondo del asunto. El fondo del asunto. Si quieren pasar a este esquema de control, que ya lo estamos liberando, ¿correcto? Número uno, tienen que tener en cuenta el nuevo procedimiento administrativo. Si no se pueden comprar algo, puede ser por dos factores. Una, las unidades físicas o el servicio no está en el plan anual de adquisiciones. Y dos, si está, no hay dinero o presupuesto. Si no está en el plan anual de adquisiciones, ¿esto qué implica? Implica una modificación del plan. Implica una modificación del plan. Primero, ¿por qué? Porque tendría que habilitarse en el plan anual de adquisiciones para recién darle cobertura presupuestal. ¿Correcto? Para recién darle cobertura presupuestal. Entonces, ese tema es un tema que ya lo dejo a criterio de la EPS, ¿cómo se llama? Para que vea cómo lo va a implementar. O si lo desea implementar este año o desea pasar un proceso de madurez antes de implementarlo. Es una decisión prácticamente de carácter empresarial, ¿no? Para nosotros como área técnica lo ponemos a disposición, les hacemos un recálculo de lo ejecutado hasta la fecha de la puesta en producción y de ahí ustedes continúan con los nuevos candados. Bueno, si no hay ninguna pregunta hasta acá, para continuar, para ver los requisitos. Jorge, buenos días. Hola, Sí, te saluda Edward Chauca, de Musab. hola, Edward, qué gusto saludarte. Jorge, mira, tú sabes que el próximo mes, a partir del 22 de abril, ya entra una modificación total de lo que refiere a la ley de contratación del Estado y por ende también modifica esto del plan anual de contrataciones, ¿no? También estamos a puertas ya de la fase de identificación de los requerimientos del área usuaria para generar pues, el cuadro multianual de necesidades que se da año a año. Entonces, por ahí ahora se va a enlazar, ahora ya se va a llamar plan anual del cuadro multianual de necesidades. Entonces, va a interferir con lo que acabas de mencionar, va a haber algún cambio, porque lo que se quiere es que las áreas usuarias, a través del sistema El Ávalo, hagan su fácil identificación. ¿Hasta qué punto se podría hacer eso? Ah, muy buena pregunta. Justamente esta implementación calza en el marco de la nueva normatividad. Actualmente, cuando tú haces un pedido, al usuario le presenta todos los recursos disponibles para adquirir. Con esta implementación solamente le va a mostrar todos los recursos que tiene programados para adquirir, que es diferente. Con lo cual optimiza el proceso de generación de pedidos. Eso como una parte que desde el punto de vista del ordenamiento ayuda bastante. Pero ¿qué pasa? En los usos y costumbres, si hay servicios, materiales u otros o activos que normalmente no habían programado, actualmente ¿qué hacen? Solamente lo habilitan presupuestalmente desde el punto de vista financiero. Ahora ya no. Tendrían que hacer una gestión administrativa para agregarlo en lo que tú manifiestas que sería el plan multianual de adquisiciones. ¿Correcto? Entonces, ese es el cambio. El cambio es que ahora logística tendría que, actualmente va a ser opcional, tendría que cargar ese plan multianual y sobre ese plan multianual se harían todas las transacciones de pedidos de compras. Si no está programado en el plan multianual, pues simplemente se para la operación y para hacer la compra van a tener que hacer una modificación de ese plan. Y vuelvo a repetir, la modificación de ese plan, hasta donde yo sé, es con resolución, no es algo rápido. Entonces, ¿eso qué implica? Que el plan de adquisiciones para el año 2025 y posterior tiene que ser un plan muy bien afinado.
desde el punto de vista de las unidades físicas, cantidad de servicios, cantidad de activos que están programados a adquirir en el año. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Edward. Sí, adicional a lo que mencionas, o sea, en el Avalon hay alguna opción donde las áreas usuarias para crear el cuadro multianual, hay alguna opción para la fácil identificación para que ellos puedan hacer su requerimiento, o sea, como te digo, su fácil identificación de las necesidades para el año 2026. Sí, eso lo vamos a ver en unos minutos. Ok. Ok, otra pregunta más, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Ok, entonces hemos hablado inicialmente del tema vinculado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay un micro abierto? ¿Algo que los pueda ayudar? ¿Alguna pregunta? Hola, Pastor, buenos días. Te habla Nicole Rojas. Hola, Una Nicole. consulta, ¿qué tal? Con respecto a la modificación del plan anual que mencionas, se habla de una resolución que así es el trámite, pero para emitir la resolución de modificación del plan tiene que haber disponibilidad presupuestal. Entonces yo te entiendo que para sacar la resolución, la modificación va a ser posterior, la presupuestal, porque un requisito para modificar el plan anual es que el presupuesto indique que sí hay disponibilidad presupuestal, si no, no voy a poder modificar el plan anual. Ah, muy buena pregunta, Nicole, gracias. De repente me expresé mal. Cuando yo hablo de modificar el plan anual, eso implica también modificar la parte financiera. Creo que van de la mano. Si vas a ampliar la cantidad de, por ejemplo, de alicates en este ejemplo, obviamente eso puede implicar dos cosas. Si el precio de mercado se mantiene fijo, vas a tener que requerir mayor monto presupuestal. Entonces tendría que salir una resolución en el cual se consignan las unidades físicas adquiridas y donde se consignaría también el incremento financiero que se le va a dar a esa partida. Creo que van de la mano en un solo documento. Particularmente el detalle interno administrativo de las EPS no lo conozco al detalle, pero me parece que la lógica diría de que aparte de incrementar el tema de las unidades físicas, estamos hablando de incrementar, obviamente, también el tema financiero. Imagino que eso todo va en una sola resolución para que primero logística modifique las unidades físicas en su plan anual y luego ustedes como planificación le den cobertura presupuestal, financiera. No sé si con eso está clara la respuesta. ¿Está claro, Nicole? Sí, Pastor, gracias. Ya, listo, listo, amiga. ¿Otra pregunta? Ok, continuamos. Esto es la primera parte, que es la parte administrativa. Ahora viene la parte presupuestal y acá es clave el tema. Las famosas fuentes de financiamiento tienen impacto contable y también tienen a partir de ahora un impacto presupuestal. Correcto, la famosa fuente de financiamiento. Correcto. Entonces analicemos. Ustedes cuando formulan el presupuesto, correcto, o perdón, en este caso cuando se trabaja, el área de finanzas tiene necesariamente que haber definido todas las fuentes de financiamiento disponibles. Y algunas veces me preguntaron por qué finanzas tiene que definir todas las fuentes de financiamiento disponibles. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque finanzas lo que hace es agregar, correcto, asociar esa fuente de financiamiento a una cuenta bancaria. ¿Correcto? La asocia a una cuenta bancaria, porque por ahí se hace el pago. Por ahí se hace el pago. ¿Correcto? El pago final del servicio. Entonces, ¿por qué viene esta pequeña introducción de la fuente de financiamiento? Por lo siguiente. Cuando se ha hecho el presupuesto del año 2025, aparecieron nuevos datos. Vamos a mostrarlos acá. Y que a veces algunos, de repente, como eran nuevos, no le han dado la importancia del caso. Pero este dato es clave. El dato que dice fuente de financiamiento. ¿Correcto? Cuando ustedes han formulado el plan operativo del 2025, cada actividad tiene una y solo una fuente de financiamiento con la cual se va a hacer el pago de todos los gastos derivados de esa partida.
¿correcto? Ese es un tema central en este proceso, ¿correcto? Este es un tema central en este proceso. Entonces, no sé si lo han revisado o le han prestado la debida atención a lo que significaba que aparezca esa fuente de financiamiento en la actividad, ¿correcto? Pero eso se refiere a lo siguiente, a que, por ejemplo, esa actividad solamente se va a poder pagar, en este caso, con RDR. No van a poderla pagar con OTAS, con fondos de inversión, no, solamente con RDR. Entonces, ¿eso qué implica? Si me siguen la lógica de la explicación es lo siguiente, implica lo siguiente. Por ejemplo, tenemos un pedido. $25,001, por ejemplo, ¿no? Aquí colocamos ítems, aquí colocamos cantidad, nada más. El precio, ustedes saben, a nivel de pedido no nos interesa. Por ejemplo, y acá colocamos partida. Sigamos con el ejemplo que tenemos acá para no demorarnos. Aquí tenemos los tres, ¿no? Alicates, abrazaderas y grasas. Ahí lo tenemos, ¿correcto? Ahí lo tenemos. ¿Listo? Entonces ahí colocamos las cantidades, todo, cantidades. No, perdón. Colocamos las cantidades, aquí le había puesto las cantidades, por decir. Hasta ahí todo normal. Pero présteme atención a este pequeño ejemplo acá. ¿Qué pasa si colocamos esta partida? Miren, ¿ah? RDR, RDR, OTAS. Cuando este pedido 25001 se traduzca en una orden de compra, ¿va a pasar o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Voy a poder comprar todo este pedido? Correcto, todo este pedido lo voy a poder comprar en una sola orden de compra. Lanzo la pregunta. No. ¿Por qué? Porque este pedido está asociado a dos fuentes de financiamiento distintas. ¿Correcto? Por lo tanto, para que se pueda comprar, tendría que hacer dos órdenes. Una para esta parte, que se pagará con RDR, y otra orden para esta parte, que se pagará con OTAS. Y este tema también es un tema que lo tengo que poner en consideración de ustedes. Cuando se hagan los pedidos, es muy probable que si se asignan mal las partidas por el efecto de la fuente de financiamiento, pues las transacciones de compra se paran. ¿Por qué? Porque simplemente el sistema le va a decir, tienes más de una fuente de financiamiento, no procede la compra. Entonces, ese tema también tienen ustedes que revisarlo los planificadores en su formulación. Si están correctamente asignadas, vuelvo a repetir, las fuentes de financiamiento a cada una de las partidas de inversión y operativas que ustedes manejan. ¿Correcto? En resumen, no van a poder comprar órdenes que vienen con fuente de financiamiento mixta, tendrían que separarlas. Es decir, un mismo pedido, comprar una parte con RDR y otra parte con otra fuente. O sea, de un mismo pedido hacer dos órdenes en función a las fuentes de financiamiento. No sé si hasta este punto está claro. Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Alguna Una pregunta? consulta. Ajá. Sí, mira, en el caso, por ejemplo, de que tenemos RDR y transferencias, pero yo quiero comprar un camión y el camión cuesta 3 millones y solamente tengo de transferencia 2,5 millones, ¿cómo puedo hacer la orden de compra si es un equipo? ¿Lo catalogo de qué forma para poder generar la orden de compra? Ahí la única forma que vería yo son dos. La primera y la más lógica sería transferir toda la plata de la fuente de financiamiento de RDR o viceversa y ejecutarlo con una sola partida antes de hacer la orden.
antes de hacer la orden. Y la segunda, que no la recomendaría, pero es viable, es crear, eso también me lo preguntaron una vez, acá por ejemplo, crear una fuente de financiamiento mixta, que sería así, por decirte, ¿no? 19-20, ¿no? Que sería, por ejemplo, RDR más transferencias. Algo de este tipo. Pero pierdes el control porque esta fuente de financiamiento no va a poder ser asociada a ningún banco, ¿no? No va a poder ser asociada directamente a ningún banco. Entonces ahí hay un problema. Yo lo que a título personal podría sugerir en esta primera etapa, no sé si son frecuentes esos casos, es que básicamente se pudiera hacer algún mecanismo de transferencia para que el pedido vaya a una sola partida y el dinero salga por una sola fuente de financiamiento. No sé si administrativamente lo pueden manejar. A No, eso me refiero. no funciona así, administrativamente no nos permite. Mm, ¿Qué es lo que ha eh, sucedido? Por ejemplo, anotando lo que a dice ver. la colega, nosotros Ajá. hemos adquirido bienes y servicios así, y como el contrato lo generas uno solo, no hay problema, ahí haces Correcto, correcto. dos órdenes de compra, como mencionas tú, ¿no? O la otra posibilidad es que hagan dos órdenes, ¿no? Una orden parcial por un monto por el monto RDR y la otra orden por el monto del OTAS. Actualmente solamente de esa forma se podría manejar, como dice Edward. Creo que ya lo has hecho, si no me equivoco, ¿no? Es la única forma. Tendríamos que tomar nota de este caso para ver cómo se podría solucionar o cómo trabajar una excepción para este caso. Pero actualmente de forma nativa no lo va a soportar. Tendrían que hacerse en este caso dos órdenes, un componente que sería RDR, otro componente que sería esto, y eso implicaría dos facturas, porque acá sería, por ejemplo, la factura 001, por dar un ejemplo, y aquí sería la factura 002, ¿no? O serían dos Jorge, facturas, pero este caso actualmente no lo soportamos, les soy franco. Vamos a analizarlo a ver qué solución se le da. claro, Pero la lo que idea se de ha esta hecho, reunión es que expongan toda la problemática para poderlo manejar. claro, ¿Alguna mira, duda? Jorge, nosotros habíamos hecho, con el señor Juan conversando, se ha hecho un contrato y una sola orden, y de ahí de la misma factura se ha deducido tanto para fuente de financiamiento por RDR como donaciones y transferencias. Esa sí es la única salvedad que hemos tenido que hacer, porque no habíamos encontrado, porque se hizo en un principio dos órdenes con dos facturas, pero si era del mismo bien, ¿cómo lo activas? No, es que actualmente el sistema te lo permite. ¿Por qué te lo permite? Porque esto vendría a ser una sola orden actualmente. Esto sería una sola orden, metes dos facturas para una misma orden, hasta ahí no hay ningún problema, pero cuando lo vas a pagar, actualmente el sistema ¿qué hace? El sistema agarra y te permite seleccionar la cuenta de pago. O sea, podrías pagar una parte de la factura, perdón, podrías pagar una parte de la factura eh, podrías pagar una parte de la factura, por ejemplo, con esta cuenta que es RDR y el saldo de la factura con esta cuenta que es transferencias. Actualmente lo permite, pero al momento de aplicar este cierre, al colocarle la fuente de financiamiento acá, el sistema solamente te va a dejar facturas que están asociadas a esta fuente de financiamiento, no te va a dejar pasar otra factura. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Por eso que la idea es exponer todo el caso para que nos lancen la problemática. Ya Nicole nos pasó una para analizarla, pero con esta nueva implementación, el sistema, cuando tú quieras pagar con esta cuenta, por ejemplo, 402 Interbank, solamente te va a trabajar con facturas que son RDR, que tienen fuente de financiamiento RDR. No te va a trabajar con fuentes mixtas, no. Solamente te va a filtrar. ¿Y esto qué te permite? Encapsular la ejecución por fuente de financiamiento. Información que actualmente la trabajan manual, ¿no? Esto va a permitir encapsular esa ejecución, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Entonces, el primer caso a analizar por nosotros sería el caso de que se dé esta situación, ¿no? Como dice Nicole, ¿no? Que un tractor lo distribuyen en dos partidas, por ejemplo, pongámoslo como ejemplo, ¿no? Acá sería
A ver, Nicole, si me aclaras si estoy entendiendo bien lo que tú planteas. Lo que estás planteando es esto, por ejemplo, que tenemos el mismo ítem, en este caso le ponemos nombre tractor, es el mismo ítem, correcto, esto se va a pagar 100.000 por acá, con RDR a una partida, por ejemplo, 0.0.02, 0.01, por ejemplo, esta partida que es RDR, y 500.000 y 50.000, por ejemplo, va a ir a esta partida que es OTAS, ¿correcto? Entonces, este es el caso, ¿no es cierto? ¿Me puedes confirmar? Sí, ese es el caso, Pastor. Este es el caso, ya, ok. Entonces, este caso vamos a analizarlo para darle una viabilidad en el sistema. Actualmente no lo soportaría, como está ahorita, al día de hoy. Ya, este caso vamos a analizarlo. No sé quién más tiene este tipo de casos, o es un caso general, o es un caso específico muy particular. Me está diciéndome, Eduard, que no es posible una transferencia de OTAS a RDR o de RDR a OTAS y viceversa. No se puede. No es posible. No es Efectivamente, posible. no es No es posible. posible. No es posible. Ok, ok. Por lo tanto, se tiene que Bueno, resolver. sí, ingeniero, no es posible porque también después de estas transferencias se controlan una 49 y después para la depreciación que va por... Entonces no, tiene que estar separado, porque normalmente las transferencias que vienen por cualquier otro organismo tienen que registrarse también, porque si se compra un activo fijo como este caso un tractor es un activo fijo también que va a tener que depreciarse y todo, tiene un tema, tiene que ser separado. Ya, correcto. Listo. Entonces vamos a trabajar este caso, a darle solución el fin de semana. ¿Algún otro caso particular con respecto al expuesto, por favor? ¿Otro caso particular, así como lo planteó Sí, Chiclayo? sí, pastor. Buenos días, César Casas, de CEL. Hola, César, ¿cómo estás? Sí. Mira, yo te escuché hace un momento de que cada actividad debe estar asociada a una fuente de financiamiento y a una cuenta bancaria, pero eh, por supuesto que cada actividad puede estar asociada a una fuente de financiamiento, pero bueno, no solamente una, puede ser dos, ¿ah? Y en una fuente de financiamiento no está asociada a una sola cuenta bancaria, ¿no? Puede ser varias cuentas Sí, bancarias, sí, sí, porque sí, por sí. ejemplo los fondos de inversiones se manejan y reservas se manejan en varias cuentas, ¿no? Sí, Inversiones correcto, en una, correcto. reservas en otra, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, aquí en lo que tu acotación, la última, perdón, vamos por la última. Acá tienes lo que define finanzas son las cuentas bancarias, como tú bien dices, ¿no? Ellos definen las cuentas financieras. Y más de una cuenta financiera puede estar a una misma fuente de financiamiento. Lo que tú dices es válido. O sea, eso no se discute. O sea, tendrías varias posibilidades de pago para una partida que es RDR. Ahora, Sí, y bueno, sí, te escucho, te escucho. sí, mira, una exigencia que tenemos ahora, bueno, casi todas las EPS tenemos en nuestro plan, o todas tenemos generalmente nuestro plan maestro optimizado, nuestro estudio tarifario. Entonces, el estudio tarifario es financiado fundamentalmente con recursos directamente recaudados, solo que se depositan pues a las cuentas según lo que establece el estudio tarifario. Entonces, mira, todo es la fuente de financiamiento es recursos directamente recaudados, pero en muchos de los casos ya no solamente se financian con el estudio tarifario, sino también complementamos con recursos ordinarios que no estamos obligados en el estudio tarifario. Entonces, a mí, por ejemplo, me interesaría llevar un control, o sea, si bien es cierto, la fuente de financiamiento es RDR, ¿no? Pero entonces, en una actividad de RDR puede estar vinculado a una inversión o actividad vinculada con el estudio tarifario, pero además una parte estaría financiado también con RDR, pero que no está en el estudio tarifario, digamos, de los recursos que tenemos de libre disponibilidad. Entonces, ¿cómo llevar un control desagregado? Mira, ambos están, o sea, hay una actividad con la misma fuente de financiamiento, pero yo quiero diferenciar lo que corresponde al estudio tarifario, el presupuesto que corresponde al estudio tarifario, y otra parte que es un complemento con recursos directamente recaudados, pero que no está en el marco del estudio tarifario. ¿Cómo podría ser esa desagregación? Excelente pregunta. Es justo me lo comentó también algo parecido la señora Rota. Vamos a hacer el análisis. Por favor, aprovechando tu intervención,
Me corrige si he entendido mal el tema, pero creo que lo tengo claro. Préstame atención. Hablemos de la fuente. ¿Correcto? Como tú bien dices, RDR, ¿correcto? Son los recursos directamente recaudados. Pero yo voy a hacer sobre esto una clasificación de los RDRs. El RDR netamente operativo y el RDR de inversión. ¿Y con esto a qué me refiero? ¿Correcto? Vamos a darle un espacio más, por favor, acá. Que en el RR de inversión está el fondo de inversión, está el Merece, etcétera, y otros fondos. Le pongo un ejemplo. ¿Qué significa? Que este fondo de inversión, por ejemplo, si yo tengo una recaudación, por decirte, de 1 millón, este fondo de inversión es un porcentaje de esa recaudación mensual. Por ejemplo, 20%. Pongámosle acá y acá pongámosle un 10%. Estoy haciendo un ejercicio nada más. ¿No? Entonces, todo por 0.1. Listo. Y luego acá me quedaría esto menos esto y menos esto. ¿Correcto? Entonces, mi RDR, mis recursos directamente recaudados, correcto, para todo lo que es gasto corriente operativo para el ejercicio de pantalla son 700.000. Pero por norma yo tengo que crear un fondo para inversiones, para Merece y otros tipos de inversiones que plantea el regulador. Pero estos fondos se construyen a partir de los RDR. Ojo con eso. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Sunaz me decía, cuando mandan los reportes de ejecución del gasto por fuente de financiamiento, todo es RDR, efectivamente, porque para todos los efectos, esto se ha construido a partir de ¿qué? Se ha construido a partir del recurso directamente recaudado. Entonces, ¿dónde está el error? El error está acá. Que cuando yo defino mi fuente de financiamiento en el sistema de finanzas, ¿correcto? En el sistema de finanzas, yo debería colocar, por ejemplo, esta etiqueta, la primera, RDR operativo, ¿no? Y debería crear otras fuentes de financiamiento, como por ejemplo acá tengo un ejercicio que ya lo he hecho, RDR, Merece, y RDR fondo de inversión. Porque siguen siendo RDR, pero ¿cómo se llama? Son cuentas especiales y cada una de estos fondos de inversión tiene asociado una cuenta bancaria. Normalmente las empresas le crean una cuenta bancaria para trabajar, una 107 si no me equivoco. Cuenta de fondos o una cuenta especial, ¿no? Le crean una cuenta bancaria y ahí se la asocian. Ahí le podrían poner, sigue siendo un RDR, pero este es mi RDR de fondo de inversión. Para que cuando le reportan a Sunaz salga perfectamente diferenciado. O sea, asocian la cuenta a ese, entre comillas, clasificación de fondo de inversión de los recursos directamente recaudados. Ahora, desde el punto de vista presupuestal, correcto, yo debo tener esto. Debo tener una actividad como esta, correcto, que se va a utilizar solamente gastos directamente recaudados operativos y debería tener definida otra actividad, correcto, en la cual voy a utilizar los RDR, por ejemplo, del fondo de inversión, ¿no? Entonces, la sugerencia sería en planificación hacer una desagregación. ¿Para qué? Para que tú puedas controlar la ejecución por el esquema que está diciendo, ¿no? Por el fondo de inversión específico, cómo se está ejecutando. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, me quedó claro, pastor, gracias. ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días. Sí, buenas. Buenas. ¿Sí? ¿Alguien quería intervenir? ¿Alguien quería intervenir? Sí, buenas. Sí, buenas. ¿Me escucha? Sí, te escucho, fuerte y claro. Gracias. ¿Cómo estás? Una Buen día. consulta. Le saluda Robinson Blas, de acá de la EPS Barranca. Cuando se reelabora el cuadro de No se escucha necesidades o nada. el cuadro multianual, Sí, se te escucha. Sí, Robinson, fuerte y claro, se te escucha. cuando se elabora el cuadro de necesidades o el cuadro multianual, a la hora del compromiso con la fuente de financiamiento, Correcto. ¿cómo se manejaría? Porque aparentemente nosotros vamos a desligar lo que es Merece, lo que es el fondo de inversión BMA,
recursos ordinarios. Entonces, las áreas, aparentemente, ¿cómo van a poder identificar, oye, cuánto tengo de repente por Merecio, cuánto tengo por BMA? A ver, Básicamente, a muy la hora de buena, formar, eso es su necesidad. a ver, muy buena pregunta, excelente pregunta. Volvamos al Excel un minuto. Bueno, ya hablamos de esta parte. Cuando ustedes hacen la programación del plan operativo, ¿correcto? Como tú puedes ver, y lo tendrás claro, cuando tú haces un pedido, o en general hace el usuario un pedido, le asigna este código, ¿correcto? Le asigna ese código presupuestal. El tema, para que se facilite lo que tú dices, es que el planificador aperture actividades, ¿correcto? Por ejemplo, si una actividad de implementación de reactivos se va a ejecutar parcialmente con RDR operativo y otro monto con RDR del fondo de inversión por temas X, el planificador es el que tiene que abrir estas actividades para que sea fácilmente identificable con el usuario. ¿Correcto? Ahora, aquí viene un detalle muy importante. El usuario tiene que estar muy bien capacitado para saber qué requerimiento va a hacer. O sea, ya acá la cosa, por eso le decía, se los explico primero a los planificadores, a los contadores de los logísticos, porque luego este problema se va a trasladar al usuario. El usuario va a tener que ser muy fino en la asignación de las partidas para los gastos. Respondiendo a tu pregunta, facilitar la asignación va a depender de cómo el planificador ha desagregado las actividades. No sé si con eso soy claro. Aló. Sí. Sí, correcto, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Ninguna? Correcto. Entonces, habiendo anotado ya la tingencia de Excel, que es este caso que lo vamos a analizar, cuando se requiere, por ejemplo, la compra de un activo, normalmente los activos tienen un precio considerable y se tienen que apalancar con diversas fuentes, ¿cómo se puede hacer la asignación? Correcto. Vamos a, ¿cómo se llama? A ver cómo lo solucionamos el caso para llevarlo a la práctica la siguiente semana. Y habiendo entendido ahora el nuevo esquema, la pregunta es cómo lo implementamos. Bueno, número uno, ya hablé desde la perspectiva presupuestal, ¿correcto? El área de presupuesto tiene que ver bien cómo están asignadas las fuentes de financiamiento a sus diversas actividades. Tiene que tenerlo clarísimo, ¿correcto? Número dos, aquí hay otro tema que amarra logística. Préstenme atención acá. Acá tenemos una partida. Y en esta partida, acá tenemos un dato clave. Observen bien ahí, lo estoy sombreando. Se llama la unidad orgánica ejecutante. Hace poco el amigo de Barranca me decía, Robinson, me decía, queremos facilitarle al usuario el ingreso. Queremos facilitarle al usuario el ingreso, o sea, que no muestre muchos datos y su percepción es perfectamente válida. Aquí viene el siguiente dato, unidad orgánica ejecutante. Présteme atención ahí y guardamos este dato. Cuando yo estoy en logística, ¿correcto? Cuando yo estoy en logística, vamos a entrar a logística un minuto. ¿Correcto? Tenemos la configuración, tenemos el mantenimiento de usuarios y tenemos acá los usuarios de pedidos en general. Y cada usuario tiene un dato. ¿Y ese dato cuál es? Aquí está su unidad orgánica por defecto. ¿Qué significa esto? Que el sistema va a filtrar solamente aquellas actividades en las cuales la unidad orgánica que tiene asociada el usuario coincide con la unidad orgánica ejecutante. Con eso se reduce el universo de búsqueda. ¿Correcto? Se reduce el universo de búsqueda. Entonces, el otro tema que tiene que revisar el área de planeamiento es si han asociado bien las unidades orgánicas ejecutantes, ¿correcto? Y si estas están correctamente asociadas a los operadores de pedido. Porque si un operador que hace requerimientos está asociado a una unidad ejecutante que no está en el presupuesto, no va a comprar nada. Nada. Entonces, aquí también es el otro punto que tienen que tenerlo en cuenta. No sé si esto también está claro. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenos días. ¿Podría volver a repetir, por favor? Vuelvo a repetir. Ok, claro, claro que sí.
Ustedes cuando han hecho el presupuesto ya hemos hablado de la fuente de financiamiento. Ahora, ustedes cuando hacen el presupuesto tienen acá sus partidas, ¿correcto? Y un dato de la partida es este, la unidad orgánica ejecutante. La unidad orgánica ejecutante. ¿Ok? Por favor, retengan el dato. Todas las partidas revisen ahorita su sistema, hagan lo que estoy haciendo yo, van a ver que aparte de la fuente de financiamiento tienen la unidad orgánica ejecutante. Ejecutante, ojo, ejecutante. Listo. Correcto. Cuando ustedes configuran y están ahí, seguro el equipo de tecnologías, cuando crea los usuarios en el Avalon de logística, el sistema les pide una unidad orgánica por defecto. ¿Correcto? ¿Qué pasa con este nuevo modelo? Si la unidad orgánica que está en logística no coincide con la unidad orgánica ejecutante, pues simplemente no se puede hacer ningún tipo de requerimiento. Ojo con eso. No se puede hacer ningún tipo de requerimiento. No sé si ahora está claro. Por lo tanto, planificación tiene que revisar bien cómo están sus unidades orgánicas ejecutantes, ¿correcto? Y revisarlo, irlo revisando ya con el área de tecnología, cómo están asociados los diversos usuarios que hacen pedidos, o sea, los usuarios que hacen pedidos a esas unidades orgánicas ejecutantes. No vaya a ser que lo activen y de repente nadie puede comprar absolutamente nada y se arma un caos. ¿Correcto? Entonces, ese es otro punto que también tienen que revisar y que quería tratarlo en esta reunión. Ojo con eso. Ojo con eso. Pastor, Sí, consulta. sí. No sé si tiene relación, ejemplo, con lo que acabas de exponer. Nosotros como logística, por ejemplo, hacemos los recibos de Electronorte, del consumo de energía, pero los firma el área de mantenimiento electromecánico, que es el área que lleva el control, el área usuaria. Ese es un ejemplo, no sé si tiene que ver con lo que tú has expuesto. Y otro ejemplo, por ejemplo, los pasajes aéreos. Logística también se está encargando de hacer las notas de pedido, pero sin embargo afecta el presupuesto de las áreas usuarias. Mm, ¿Tiene algo con lo que has explicado, claro, verdad? tiene que ver mucho, porque lo que estoy mostrando ahora es que, por ejemplo, en el caso de pasajes que tú me dices, si lo hacía logística, ahora el requerimiento tiene que hacer el usuario, porque está en su presupuesto. No lo va a ver logística. Ajá. Ojo con eso, ¿ah? Como una manera de facilitar a los usuarios, porque como contamos con plazos también para poder hacer los registros de pago, entonces habíamos acordado que logística haga la nota de pedido y que sí lo firme el área usuaria, ¿no? Pero Aquí, como tú estás explicando, en todo caso ya van a tener que ser los mismos área ejecutante o el área usuaria para que puedan tramitar sus pedidos. exacto, exacto. O sea, ahora todo se traslada a las áreas orgánicas ejecutantes. En este caso, lo que siempre debe haber sido. O sea, ya con este último cambio, el usuario se hace responsable de todos sus requerimientos, porque logística lo que tiene que hacer es cotizar y manejar los comunes, que son energía, agua y teléfono. Pero el usuario es el que básicamente hace el requerimiento y ese requerimiento genera obviamente las órdenes y todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta, muy buena, gracias por tu pregunta, tienen que tener en cuenta aquellos requerimientos que hacía logística en sus empresas a los usuarios y que obviamente y que estos se veían liberados, por ejemplo, los pasajes. Ahora, Nicole, si tú me dices por temas operativos, yo preferiría que siga siendo así, la solución es bien simple, traslada todo el tema de pasajes a la unidad de logística y logística que se encargue de todo eso. Se traslada todo el presupuesto y logística maneja todo eso. Eso también puedes hacer, ¿no? Pero ya va a depender cómo lo quieren gestionar, ¿no? Es un tema ya un poco de gestión interna, ¿no? Entonces, ese es un punto que también quería que tuvieran en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Claro, ingeniero, lo que pasa es que actualmente cada oficina tiene un presupuesto asignado, ¿no? En el caso Ah, de combustibles, de energía eléctrica, cada oficina tiene proyectado así ahorita en el módulo presupuestal. entonces se traslada Entonces, a las oficinas, se traslada. claro, pero ya, como usted dice, debería ser coordinación interna, ¿no? Ajá, interna, se traslada a las oficinas. Otra pregunta con respecto a este punto, por favor.
¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Correcto. Listo. Ok. Ahora, ¿cómo empezamos a preparar el sistema para toda esta información? Con esto concluimos la reunión. Número 1, sugiero que Tesorería, en coordinación con Contabilidad y el área de planificación, revisen bien las fuentes de financiamiento. Préstenle atención a estos códigos, RR, Fondo de Inversión, RR Merece, ¿correcto? Para que inclusive el regulador, cuando les reporten, sepan que básicamente es un RDR, pero que pertenece al Merece, es un RDR que pertenece al Fondo de Inversión. Sugiero que revisen estas fuentes de financiamiento y de repente hagan las adecuaciones, ¿no? Hagan las adecuaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en este ejemplo que estoy poniendo, que es de Semapache, aquí pusieron fondo de inversión. Yo sé que este fondo de inversión corresponde al fondo de inversión derivado del depósito que hacen de los recursos directamente recaudados. Pero cuando esto llega a las UNAS a veces dice, pero ¿qué fuente es? ¿De dónde es? ¿De quién corresponde? Entonces aquí la solución era tan simple como colocarle simplemente el prefijo de la etiqueta RDR. Es un RDR, pero que se ha transferido a partir del fondo de inversión, ¿no? Entonces, revisen, denle una miradita a sus fuentes de financiamiento y corrijan las etiquetas. En el caso de Chincha, por ejemplo, es solamente corrección de etiquetas, ¿no? Y los que no lo tienen y lo tienen todo embolsado en RDR, pues sepárenlo, ¿no? RDR Merece, fondo de inversión, según corresponda. Ese es número 1, sugerencia. Número 2, netamente una coordinación de planificación. Planificación lo que tiene que revisar 2 cosas. Primero, revisar sus actividades, si está correctamente asignada la fuente de financiamiento y si está correctamente asignada la unidad orgánica ejecutante. Vayan preparando el sistema, porque creo que necesariamente van a tener que llegar a eso por normatividad. Así que ese es en el corto plazo. O sea que planificación haga una revisión de todo esto, básicamente para ver si está correctamente asignado, si no hay ningún problema, está todo ok y listo, ¿no? Eventualmente le vamos a facilitar un reporte de partidas presupuestales por fuente de financiamiento. Se lo vamos a facilitar en el transcurso del día de hoy para que ustedes lo puedan evaluar, ¿no? Y también le vamos a facilitar un reportes de fuente de financiamiento de partidas por unidad orgánica ejecutante. Todo eso para que los ayude a hacer ese análisis. Ahora, si se da el caso de que, por ejemplo, tienen una actividad en el plan operativo que por de repente el expediente técnico, una parte la van a ejecutar con RDR operativo y otra parte con RR fondo de inversión, la sugerencia es reformular y aperturarla y colocar una esta correspondiente que le permita al usuario identificar básicamente qué recursos están permitidos ahí en esta actividad, ¿no? Entonces, ¿qué recursos están permitidos en esa actividad? ¿No? Ese es otro tema que tienen que revisar. Y desde el punto de vista de logística, si quieren hacer el control, si llegan a un acuerdo y quieren llevar el control a este nivel, es decir, que primero controle las unidades del plan anual y luego vea la parte financiera, 2 cosas, ¿correcto? Lo que tiene que hacer logística en este momento es primero armar, si no lo armó, su cuadro de necesidades. En este caso, simular un cuadro de necesidades que correspondería al año 2025. Y luego ese cuadro de necesidades, que sería del 2025, llevarlo, vuelvo a repetir, llevarlo acá. Lo que van a encontrar en esta nueva actualización es el plan anual de compras. Esto lo que va a hacer es cerrar el cuadro de necesidades, armar el plan anual y a partir de ahí controlar la ejecución a nivel de cantidades. Tiene todas las interfaces, que son los reportes, correcto, y todo lo que es la gestión del plan anual de compras. Ya está totalmente implementado. Entonces, lo que también podemos hacer es eso, ¿no? O sea, lo que tienen que hacer ahora es registrar este plan anual, si no lo tienen, ingrésenlo. No interesa ¿cómo se llama? Que esté en ejecución. El sistema va a recalcular, va a recomponer toda la ejecución. Ingrésenlo para aprobarlo, generar el cuadro de necesidades y a partir de ahí llevar la ejecución por cantidades. Eso es básicamente todo el impacto que genera estos cambios, que son impactos fuertes, ¿correcto? Y que también son obligatorios, creo yo, de implementar dadas las circunstancias y cómo se está manejando. Para finalizar,
en esta versión que se les entrega de logística ya hay un primer cambio que se puede ir reflejando ahí. Cuando impriman el certificado, correcto, cuando impriman el certificado les va a aparecer la fuente de financiamiento. Le va a aparecer la fuente de financiamiento. Correcto, le va a aparecer ya la fuente de financiamiento. O sea, ya les aparece que era un requerimiento que estaban solicitando, ya está apareciendo la fuente de financiamiento, y la pregunta es, Coco, con todo lo que procede en el año, ¿cómo lo actualizo? Muy bien. Paso 1, entrar aquí a sus actividades y revisar primero que todas las fuentes de financiamiento estén correctamente asignadas. Cuando ya eso lo han asegurado, se van a procesos, se van a regenerar información y se van a la opción de actualizar fuente de financiamiento. Eso lo que va a hacer es actualizar la fuente de financiamiento en los certificados ya emitidos y listo. Y listo. Y con eso tienen la información completamente al día. Nosotros cuando hay un cambio tratamos de diseñarlo en función a reconstruir todo lo actuado para no generarles ninguna carga de trabajo. Pero ya esta versión que se publica el día de hoy ya incluye todas estas modificaciones que igual se las vamos a alcanzar. No sé si tienen alguna pregunta para concluir la reunión. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok, les agradezco su participación. Vamos a tener reuniones sucesivas porque esta implementación requiere unos ejemplos. El próximo martes nos reuniremos para que vean la implementación de Chincha, ¿correcto? Para que vean la implementación de Chincha, que es la empresa más avanzada en este aspecto. Ya le cuento. Que es la más avanzada hasta la fecha, ¿correcto? Y ¿cómo se llama? Ustedes estamos atentos a sus comentarios, como ya lo ha dado Chiclayo con el casito que nos ha presentado. Sí, Martita, qué gusto Ingeniero, saludarte. ¿cómo Sí, está, Martita, ingeniero? qué Buenos gusto días. saludarte. Una consulta. Ajá. Acá tenemos un casito, un proyecto, una construcción de una obra. Puede ser, tiene que ser en activo o puede Claro. ser un servicio. No, si tiene un expediente técnico es una 339 y eso lo maneja contabilidad. Entonces tiene que salir como un activo. Claro. Claro, Es una construcción en curso. Así es. Entonces, esto de todas maneras tiene que estar en la 339, Claro, ¿verdad? claro, cuando se hace la liquidación de la obra se saca todo, servicios, planillas, todo lo que esté inmerso en ese tema. ¿Sí? Ya, ingeniero, esa era mi consulta. Muchas gracias. Listo, Martita. Ok. Listo. ¿Alguna pregunta más para cerrar la reunión? ¿Ninguna? Ok, les agradezco su atención. Va a haber un trabajo sucesivo con planeamiento esta semana, puntual. Voy a tratar de que las reuniones sean un poquito más cortas, de media hora, para no quitarles mucho tiempo, pero ya con los resultados finales para que con su equipo técnico lo puedan implementar. Les reitero, como está la mayoría de gente de planificación, que son los que manejan la parte administrativa, por favor recuérdenle a su equipo técnico que se inscribe en la ficha para el grupo nuevo que estamos hablando solamente de actualizaciones técnicas, para que ustedes tengan actualizado el sistema de forma permanente. Hemos notado que hay mucho desfase en las actualizaciones. Entonces, mi asistente Silvana se va a encargar de supervisar ese tema a partir de la fecha. Pero necesitamos un contacto directo con la gente de informática para poder manejar este tema. Bueno, les agradezco su participación, que tengan ustedes muy buenos días y un excelente fin de semana. Buenos días. Gracias, Inge.